Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. You're so sexy. Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, con la coach de vida Alma González. a buscar alternativas para amarte y ser feliz, y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener apetito por la vida. ¡Bienvenido! Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Andrés Lodieu, coach ontológico y de comunicación no violenta que por más de 12 años ha ayudado a familias, parejas e hijos a comunicarse desde la empatía y la presencia. ¿Qué es apetito por la vida para ti? Disfrutar cada momento, disfrutar incluso esos momentos donde hacemos cosas que normalmente no nos gustan y que son pequeños momentos y que si se van acumulando, pues al final es la vida misma, ¿no? La comunicación es un proceso, no es algo que se da inmediato, sino que vamos construyendo a lo largo de los años. Sin embargo, la comunicación no tenemos práctica, ¿no? Que haya una preparación para revisar nuestra intención o nuestro propósito, creo que es fundamental. Y entonces ahí estamos los adultos, no. ¿Y eso qué genera? Pues genera empezar a hacer como moldecitos, ¿no? Como si estuviéramos en una fábrica queriendo crear pequeños robotitos que salgan al mundo y que se ajusten a las normas sociales. Creo que uno de los valores más importantes para mí en la infancia es la libertad. ¿Para qué quiero poner este límite? Esa es una pregunta muy importante. Otra vez, regresar a la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención de este límite? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti misma? Es lo que genera un impacto mucho más profundo que la misma acción, ¿no? Muy buenas tardes, mis hermosísimos y hermosísimas body lovers. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alma González, soy life coach y también de alimentación consciente. Y este es un programa más de Apetito por la Vida. Hoy estoy súper contenta, como siempre y en todos los programas de Apetito por la Vida, que se transmite todos los lunes y los jueves en radiopasionus.com. Y estoy contenta porque hoy vamos a tener un tema importantísimo en la vida de los seres humanos y tiene que ver con la comunicación. Es un tema súper fácil, pero a la vez es un tema muy difícil y de ahí es que surgen pues los grandes conflictos o las grandes alianzas. Así es que hoy vamos a tener un invitado que por más de 12 años ha ayudado a mucha gente, a parejas, a familias, sobre todo en esta relación de padres e hijos, a comunicarse desde una forma mucho más empática, más efectiva y asertiva. Y estoy hablando de Andrés Lodieu. Andrés es coach ontológico, también es coach de comunicación no violenta y es especialista en desarrollo humano. Bueno, tiene una especialidad en desarrollo humano, así es que es una persona súper preparada como todos los invitados que están aquí participando en Apetito por la Vida. Y como siempre, en Apetito por la Vida, más allá del especialista, buscamos que vengan invitados que en carne propia hayan vivido lo que comparten, porque creo que el proceso de hacerlo tuyo y después promoverlo, compartirlo con las demás personas, es lo que lo hace mucho más genuino y mucho más palpable para la persona que lo está recibiendo. Así es que, Andrés,
Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Quiero mandarle un besote enorme a Dani Rivera, que es nuestra amiga en común, que nos hizo favor de presentarnos. Y pues bienvenido a tu programa de Apetito por la Vida. ¿Cómo estás hoy, Andrés? Gracias, Alma. Gracias por la bienvenida, gracias por la presentación y gracias por la invitación a este programa. Me encanta estar aquí. Gracias también, Dani, por conectarnos. Contento, entusiasmado y con mucha curiosidad de ver cómo se va desenlazando nuestra charla el día de hoy. Como dices, no desde un lugar de especialista, sino más desde un lugar de humildad en el que he acompañado la crianza y he acompañado a muchas personas en su desarrollo personal y eso me inspira a seguir aportando un granito de arena en la vida de las personas. Así que gracias por este espacio. Pues un granote de arena, yo creo, porque como decía al principio, la comunicación es la base de nuestra interacción social y personal. Hay diferentes formas de comunicarnos, pero esta parte de decir lo que piensas y que el otro reciba el mensaje y lo interprete y entonces podamos llegar a un punto de encuentro, es algo, es un arte, la verdad. Por eso yo creo que dicen que la comunicación es un arte. Así es que a toda la gente que nos está empezando a sintonizar a través de www.radiopasionos.com, los invito a que nos compartan en el Messenger y en todas nuestras redes. Ustedes, ¿cómo le hacen para comunicarse de manera efectiva con sus hijos, con sus parejas o con cualquier ser humano? Y bueno, Andrés, vamos a empezar esta plática. Me encantaría, y como siempre es tradición en Apetito por la Vida, me gustaría que nos compartieras qué es Apetito por la Vida para ti. Disfrutar la vida, disfrutar cada momento, disfrutar incluso esos momentos donde hacemos cosas que normalmente no nos gustan y que son pequeños momentos y que si se van acumulando, pues al final es la vida misma, ¿no? Disfrutar la vida con los me gusta, pero también con los no me gusta, y ese cúmulo de me gusta más no me gusta es lo que nos hace tener apetito por la vida. Me encanta tu descripción. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues vamos a empezar, Andrés. Me gustaría saber por qué fue para ti importante traernos este tema y tú le pusiste a este programa la danza de la comunicación. Entonces, la danza de la comunicación, ¿por qué fue importante para ti compartirlo? Es la hora de la entrevista, con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar. Bueno, creo que la mayoría de las personas que estamos aquí y que viendo el programa, escuchando el programa, podemos identificarnos que en algún momento vimos a una pareja bailar o haciendo algún tipo de danza y que cuando vemos cómo fluyen y cómo también disfrutan, hay una conexión muy profunda que no siempre se alcanza a ver, sin embargo está ahí y podemos decir cuántos años de práctica, cuántos años de clases o cuántos años de estar intentando. Sin embargo, en la comunicación no tenemos práctica, ¿no? Más bien, pues sí tenemos práctica, pero no nos metemos a clases o no vamos con expertos o con personas que nos pueden decir dónde hay áreas de oportunidad. Y yo creo que también es un arte podernos comunicar de tal forma que las personas nos entiendan o de tal forma que las personas nos quieran escuchar, que no siempre nos quieren escuchar. Entonces, partir desde lo básico. Esta persona está dispuesta, está lista para escucharme en este momento y qué es lo que quiero comunicar. Entonces, creo que es un ida y vuelta, es una danza y hay que aprender a sentir a la otra persona, aprender a escuchar incluso más allá de las palabras, ¿no? Como más desde esta percepción, desde esta intuición que tenemos los seres humanos
y muchas veces eso no significa utilizar palabras. ¿Y cuál sería la diferencia entre platicar o hablar y comunicar? Porque decías al principio, o sea, no tenemos práctica, no sabemos comunicarnos. Entonces, ¿cómo ves tú la diferencia entre solo hablar? O sea, cuando somos chiquitos aprendemos a hablar, pero no a comunicarnos, ¿o cómo se vive eso para ti? Híjole, yo creo que es toda una ciencia, o sea, todo lo que hay detrás de cómo definir qué es nada más una plática. O sea, podemos sentarnos a tomar un café y decidir que no queremos tocar temas sensibles o importantes, por así decirlo, o podemos tener conversaciones cruciales con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y creo que eso lo vamos determinando en el momento, ¿no? Que si va a ser nada más una plática por encimita y vamos a hablar sobre el clima, ¿no? O sea, cosas como que no son tan relevantes, o vamos a realmente a meternos a profundidad. Y es ahí donde yo creo que es importante que nos podamos conectar primero con nosotros mismos para ver qué es lo que realmente queremos comunicar. Incluso prepararnos. Y aunque esa preparación sea de 5 minutos, de 1 minuto previo a la conversación que vamos a tener, que haya una preparación para revisar nuestra intención o nuestro propósito, creo que es fundamental para no dejarlo en solo una plática. Ay, qué bonito lo que platicamos. Pues no, que sea realmente una conversación, que sea realmente algo que deje un mensaje. O sea, tú dirías entonces que la comunicación, a diferencia de solamente hablar o platicar, tiene una intención, o sea, tiene una preparación previa, obviamente, y tiene esta intención o este propósito de escucha, de acercamiento, de encuentro. ¿Es esa la diferencia principal que tú ves entre una y otra? Sí, lo veo como un componente importante, tener una intención. Y creo que las intenciones están consciente o inconscientemente. Por ejemplo, si yo me voy a tomar un café contigo, quizás mi intención es relajarme, o mi intención es, como se dice, como desviar mi atención de tantos temas que tengo en mi vida sucediendo, que no quiero entrar en ningún tema a profundidad, y tal vez esta es mi intención. No la digo, sin embargo, yo estoy consciente de ella. Entonces, creo que siempre tenemos intenciones, a veces son conscientes o inconscientes. Cuando la hago consciente, creo que el mensaje se puede volver mucho más poderoso y se puede volver una conversación profunda, enriquecedora, o que deje un mensaje a las demás personas. Así es, pues sí, también todo tiene intenciones, dependiendo de la intención con la que abordes las situaciones, las experiencias de la vida y hasta la comunicación, el resultado o el camino hacia dónde se va a dirigir pues esa experiencia de vida, ¿no? Y yo creo que la comunicación, como decía al principio, es fundamental en los seres humanos porque nos permite tener ese punto de encuentro, y cuando no hay ese punto de encuentro es porque o no tenemos clara la intención o no tenemos alguna intención eventualmente, y entonces eso no nos permite, Andrés, conectarnos con la gente. Y bueno, el propósito precisamente de tener apetito por la vida también es esa conexión, porque somos seres sociales, porque no somos seres individuales y porque necesitamos esta cercanía, ¿no? Como de esta habilidad para empezar a conectarnos pues con todas las personas que impactamos. Entonces, una de tus especialidades es la comunicación efectiva o la comunicación sin violencia, la comunicación empática entre papás e hijos, ¿no? Y has ayudado a muchísimas familias a poder entender y a poder ir como construyendo esta estructura para poder irlo logrando, porque como decías, a veces nos hace falta práctica nada más, ¿no? Y entrenamiento. ¿Por qué o cómo
¿por qué fue como ese punto de partida en tu carrera? O sea, ¿por qué elegir la comunicación entre los papás y los hijos y no a lo mejor la comunicación de pareja o la comunicación en una empresa? O sea, ¿cuál es la verdadera importancia que tiene para ti como promover este tipo de comunicación entre papás e hijos? Qué buena pregunta, Alma. Voy a dar un poquito de introducción antes de responderla y si se me olvida, por favor, Te recuerdo, exacto. Platicábamos fuera del aire que esto es un proceso, ¿no? La comunicación es un proceso, no es algo que se da inmediato, sino que vamos construyendo a lo largo de los años. No vemos resultados inmediatos, por ejemplo, en la crianza, ¿no? O sea, sí puedo cambiar mi manera de comunicarme inmediatamente. Sin embargo, el cambio o el resultado que voy a ver en el exterior no es algo que se da en un día, en 2 semanas, en 3 meses. Es algo que vamos construyendo poco a poco y por eso hablo de que la comunicación es un proceso en donde hay un intercambio, hay un ida y vuelta y ahí es, retomando lo que tú decías, somos seres sociales, ¿no? Nada de esto cobra sentido si yo soy un ser aislado, si yo no vivo con otras personas. Y ahí contesto tu pregunta. Yo hace casi 6 años que soy padre, ahora de 2 hijos, y entonces para mí es un tema súper relevante con el que abordo con mucha curiosidad. Normalmente los talleres que yo impartía antes de conocer a la comunicación no violenta eran desde otro lugar como de liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal. Y creo que eso me ha ayudado a formarme en muchos aspectos. Sin embargo, el hecho de ser papá, y yo creo que mucha gente lo dice, o el hecho de ser mamá, cambió mi vida radicalmente. Es otra manera de mirar al mundo en el que yo sé que hay 2 personitas que me están observando todo el tiempo y para las cuales yo soy uno de los modelos más importantes junto con su mamá. Y esto no es algo que yo decida un día, ay, esto yo ya no lo quiero, porque aunque yo decida que ya no estoy ahí físicamente, sigo siendo su figura, uno de sus modelos a seguir. Entonces, para mí fue como abordar este tema desde la total curiosidad y decir, ¿qué puedo hacer con lo que ya conozco y con lo que acabo de conocer, que fue la comunicación no violenta, para aportar a las familias? Porque desde las familias es donde viene mucho de lo que yo comunico ahora con mi pareja, por ejemplo, desde cómo fui educado, desde cómo acompañaron mi infancia, es que yo puedo ir al mundo el día de hoy. Entonces, creo que en la familia se dan muchas dinámicas que afectan el resto de mi vida. Entonces, la infancia para mí es una etapa muy importante de la vida. Y me imagino que tienes como diferentes escenarios y perspectivas de acuerdo a la gente a la que atiendes, ¿no? ¿Cómo crees que este modelo de comunicación efectiva y no violenta puede cambiarle la vida a un ser humano? O sea, estás hablando de que que todo lo que aprendemos y absorbemos cuando somos pequeños, pues es lo que nos da las tablas o las herramientas y la estructura para salir al mundo cuando eres grande, ¿no? Y luego cuando ya eres más grande, cuando empiezas todo tu tema y tu búsqueda espiritual y de propósito de vida, empiezas a darte cuenta y a ser consciente de todos esos esquemas que fueron un modelo para ti en la niñez. Entonces, si pudiéramos poner un ejemplo, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando, de una familia que tiene este modelo de comunicación contra una familia que no tiene este modelo de comunicación efectiva y asertiva, ¿cuáles crees que sean como las principales diferencias o los principales retos que la familia que no tiene este modelo tiene que sortear? Hay familias que permiten, que es lo que yo busco, permiten que la niña o el niño sea quien es. Y hay otras familias que quieren que sea de cierta forma, ¿no?
Entonces, como yo quiero que sea de cierta forma, estoy en una lucha constante contra lo que es. Y es como meterme al mar y querer nadar contra corriente. Y nosotros sabemos que una corriente del mar puede ser muy dura, ¿no? Y acá lo que buscamos en la crianza con empatía, en los talleres de crianza con empatía, es permitir que sea lo que es. Acompañar más que querer corregir, más que querer cambiar, más que pelear, es ser un modelo para esa semilla que ya tiene toda la información dentro de sí misma. Me gusta la imagen de la semilla porque la semilla contiene toda la información y lo que necesita que es calorcito, agua, acompañamiento, luz. Eso necesita realmente. No necesita que le digas qué hacer. Esa semilla ya sabe qué hacer. ¿Me explicó? Lo tiene mucho más claro que tú y que yo. Exacto. Quiere jugar, quiere reír, quiere cantar, quiere gritar, quiere llorar. Y entonces ahí estamos los adultos. No, no, no. ¿Y eso qué genera? Pues genera empezar a hacer como moldecitos, ¿no? Como si estuviéramos en una fábrica queriendo crear pequeños robotitos que salgan al mundo y que se ajusten a las normas sociales. Creo que uno de los valores más importantes para mí en la infancia es la libertad, que puedan elegir. Y si no les enseñamos a elegir, bueno, no es que les enseñemos a elegir, sino acompañamos esos procesos de elección, el día de mañana no van a saber qué hacer con su vida. Yo creo que esta mirada de largo plazo es muy importante en la crianza, porque no es lo que hacen hoy o mañana, es en quiénes se van a convertir. Y en ese sentido me gusta mucho una frase que escuché en una película mexicana, que era, no es qué niños le vas a dejar al mundo, sino que, no es qué mundo le vas a dejar a tus hijos, sino qué hijos le vas a dejar a este mundo. Entonces, creo que pensar en eso es muy importante. Pensar en que los hijos son es nuestra principal fuente de educación para con nosotros mismos, ¿no? A veces, bueno, yo reviso todo el tema emocional que lleva a las personas a acumular peso y mucho del peso a veces que acumulamos cuando somos adultos es esta poca relación que tenemos con nuestros hijos desde la comunicación, ¿no? Desde el encuentro con ellos. O sea, uno de los principales retos en todo mi proceso de crecimiento con Ama tu Cuerpo fue mi proceso de crecimiento como mamá. Y les quiero compartir aquí dos cosas que a veces suenan hasta como, pues no nada que ver lo que está diciendo Alma, pero que a mí me han ayudado muchísimo ahora en formar esa comunicación efectiva con mi hija, ¿sabes? O comunicación asertiva y no violenta con mi hija, y que eso también fue el punto de partida para liberarme de esos kilos que había acumulado a nivel corporal, ¿no? Y una de las cosas es que yo estaba muy plantada en el yo soy mamá y entonces sé qué es lo mejor para ella y sé lo que necesita ella y sé en como, pues esta arrogancia, la verdad, en esta soberbia como papás que a veces tenemos, y hablo por mí. Y entonces, ¿sabes? Como bajarme de ese pedestal y decir, la voy a escuchar y a través de sus palabras yo voy a aprender y que ella me eduque, ¿no? Porque estamos aprendiendo, ella a ser mi hija, yo a ser su mamá. Y entonces, ¿sabes? Ahí cambió mi relación completamente con ella a una relación, claro que tenemos nuestros altibajos, no es perfecta, pero a una relación mucho más, creo que desde el amor, o sea, creo que desde el entendimiento, pero fue importantísimo en mí cambiar ese chip para tener una total apertura de poder escucharla y dejarme educar por ella. Y es creo que parte de lo que tú estás diciendo, ¿no? El niño, las personas sabemos, o sea, el ser como tal sabe lo que necesita, sabe hacia dónde, y entonces ¿cómo otra persona va a venir a decirle lo que sabe que es mejor para esa persona? Y entonces ahí lo uno con tu segundo punto, que es acompañar. Yo me acuerdo mucho en las clases de teatro que decían, cuando quieres desarrollar un personaje,
O sea, tienes que estructurarte y tener como esta capacidad, ¿sabes? De desarrollar y de actuar al personaje y ser acompañante como papá o como pareja o como amigo, lo que sea, también creo que es un desarrollo de esa estructura que a veces nos hace falta ver porque estamos totalmente en nuestra soberbia y arrogancia de yo soy papá, yo soy mamá y entonces yo sé qué es lo mejor para mi hijo y seguramente algunas experiencias le aportarán como las que no le pueden aportar, pero bueno, nada más como tip, cambiar esa pequeña pues estructura mental que a veces tenemos a el hijo te puede ayudar a educarte, te cambia totalmente el panorama de cómo haces ese punto de encuentro en la comunicación. O por lo menos esa es una experiencia personal, no me crean, pruébenlo ustedes, pero a mí me funcionó mucho. Sí, sí, Alma. Y mientras hablabas, me venía a la mente esta imagen con el punto que hacías al inicio, de un bebé recién nacido, una bebé recién nacida, automáticamente busca alimento. Y nadie le dice, córrele a la chichi, ¿no? Nadie. O es para allá, ¿no? O sea, es instintivo. Y ahí estamos, mamás y papás, ahí estamos, haz esto, no hagas esto. O sea, sí vamos a cuidar que no tengan un accidente o que vamos a cuidar su vida, por supuesto que sí. Sin embargo, hay veces que no hay que intervenir y la magia de nuestra presencia. Una presencia que no es nada más una presencia de aquí estoy si necesitas algo, sino una presencia que se siente, o sea, que saben que estamos ahí. Y creo que esa presencia hace una gran diferencia en la vida. Esa compañía, ese calorcito que necesita cualquier ser humano para crecer, para desarrollarse, ¿no? Entonces, sí. Y algo muy importante que también me venía a la mente ahora que hablaba Alma, es esto de que de pronto nos tragamos las emociones, ¿no? Y que es muy relevante a tu tema. O sea, cómo enseñamos que no llores, no pasó nada. Y bueno, se acaba de caer, se acaba de golpear y está expresando. Y es algo natural, es algo que hacemos. Entonces, ¿por qué en lugar de limitar eso no permitimos que exprese? Creo que eso, aprender a tener como presencia y permitir que se expresen es algo básico. Son puntos muy importantes. Y también permitir que se equivoquen, ¿no, Andrés? Uno de los puntos importantes también es dejar que cometan, o sea, no que cometan errores, sino aprender con ellos a que sus errores son parte de su vida, ¿no? Y eso a veces como que nos cuesta trabajo a los papás y ahí es donde metemos nuestra cuchara en la comunicación, ¿no? En tratar como de corregir más que acompañar en lo que creemos los papás que pueden ser los errores de los hijos. Sí, yo hablo de conectar más que corregir justo porque no creo en esta idea o en este concepto de errores. Eso es algo como muy conceptual, muy de la mente. Creo más bien en las experiencias de vida que nos enriquecen y que pues es importante acompañarlas. Y de pronto un niño puede estar caminando con un plato y este plato quizás es de cerámica. Hay gente que ya no, que ya todo es plástico y son elementos muertos y sin embargo los elementos vivos pues tienen otras características que fomentan pues que los niños experimenten, ¿no? O sea, esto es importantísimo, que se nos rompa un plato, que se nos rompa un vaso, es importantísimo. ¿Cómo no lo vamos a permitir? ¿No? ¿Cómo no vamos a permitir que experimenten eso en su vida? Sí, solo así van a aprender un día a hacerse cargo, ¿no? A hacerse responsables, a que estas cosas suceden, a que son parte de la vida. Y entonces, en cuanto sucede eso, se rompe el plato, ahí estamos, ¿no? Como con nuestras reacciones automáticas. Entonces, yo creo que es muy importante el trabajo personal. Yo siempre en los talleres de crianza llegan diciéndome, es que quiero que mi hijo o mi hija sea distinto. Bueno, eso no sucede en este taller, tal vez en otro sí, en este no. En este taller vamos a trabajar contigo. Y eso es como mi primer paso.
qué relación tienes tú contigo. Eso. No, y que es importantísimo de lo que estás diciendo. Yo creo que uno tiene que empezar por uno. También hubo alguna época que trabajé con muchas escuelas y tenía talleres con las chiquitas sobre amar su cuerpo y el body positive image y todas estas cosas, ¿no? Pero luego las mamás llegaban y me decían, oye, ¿cómo le hago para que mi hija quiera su cuerpo? Y yo siempre les preguntaba a las mamás, ¿y tú quieres a tu cuerpo? ¿Tú cómo le hablas a tu cuerpo? O sea, las personas aprendemos, como tú bien decías, cuando somos niños, no tanto de las palabras, sino de los actos y de las acciones que hay en nuestra casa, en nuestro entorno en general, ¿no? Entonces, si por más que tú le digas, quiere tu cuerpo, pero ella te ve que no quieres tu cuerpo, pues no va a haber ahí como... El primer impacto para permear, pues es en el amor hacia uno mismo. Así es que importantísimo también lo que estás comentando. ¿Qué te parece, Andrés, que vamos a tu canción súper favorita de la vida? En Apetito por la Vida los consentimos a todas las personas que nos acompañan en este programa. Y hoy, ¿qué canción escogiste, Andrés? Dormir soñando del Gran Silencio. Y ya regresamos de escuchar Dormir soñando del Gran Silencio. Estamos platicando con Andrés Lodier acerca de la danza de la comunicación, porque es importante la comunicación asertiva desde la empatía y desde la compasión con nuestros hijos, con nuestras parejas y con todos los seres que nos rodean. Entonces, estábamos hablando, Andrés, que es mejor conectar que corregir, ¿no? Porque estos errores en realidad no son errores, son experiencias de la vida. Y estábamos justo diciendo que cuando pues ya ves que el niño tiró el plato o que cometió, entre comillas, un error, ya estás tú gritándole y entonces eso está en nosotros, ¿no? Como adultos de manera inconsciente. ¿O por qué sucede eso? Porque la verdad es que tú como papá no le quieres gritar y luego viene todo este círculo vicioso de que ya le gritaste, ya está llorando él, ya estás llorando tú porque te sientes sumamente culpable porque quieres otro tipo de comunicación con tus hijos y entramos en este pues, círculo vicioso, ¿no? Mental, que a veces escapar de él es difícil. Entonces, para todos los papás que están viviendo como este proceso, ¿cuál sería una de tus recomendaciones o cómo podrían salirse un poquito de ahí? Creo que algo muy importante es hacer una pausa, ¿no? En este mundo tan, ¿cómo se dice? Como tan rápido, tan veloz, tan querer las cosas inmediatas, hacer una pausa y bajarle a la velocidad. O sea, al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo o cuál es la prisa, ¿no? Así me decía un amigo, ¿cuál es tu prisa? ¿A dónde quieres llegar tan rápido? Porque al final vas a llegar, ¿no? Hasta el ritmo que vayas, vas a llegar. Y eso también me decía un maestro de yoga, ritmo no es prisa. Creo que es para mí mucho más importante mantener un ritmo, y esto aplica a la crianza, que ir con prisa a lo siguiente. Creo que es un tema muy profundo, ¿no? ¿Cómo como papás podemos detener ese ritmo, hacer una pausa y, ¿sabes? Como reconfigurarte para entonces poder acompañar en vez de gritar, en vez de corregir, en vez de ser el papá, ¿no? Que no sabe ser papá. Sí. Y te quiero preguntar, Andrés, ¿cuál ha sido como uno de tus grandes retos como papá en esta? O sea, tú promueves la comunicación no violenta, la comunicación, ¿sabes? Empática, la comunicación con compasión. Pero ¿cuál ha sido uno de tus más grandes retos como papá en esta comunicación? O sea, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas compartir que llevó a Andrés del punto A al punto en el que se encuentra hoy para poder promover esto que dices de la comunicación? O sea, ¿tienes como estos puntos de comparación de cómo era Andrés antes a cómo es ahora? Sí, creo que para mí uno de los puntos básicos fue como soltar el apego a que las cosas fueran a mi manera, ¿no? Al final de cuentas, yo decía, yo ya sé, ¿no? Este gran enemigo del aprendizaje, yo ya sé cómo debería de ser, ¿no?
Entonces, la misma vida me fue enseñando en que no iba a ser como yo quería, ¿no? Con mi primer hijo, Marcelo el Grande, yo decía, bueno, ¿por qué sucede esto si yo estoy haciendo, ¿no? Y no era tanto lo que yo hacía, sino quién era yo cuando lo hacía. Entonces, soltar ese apego al resultado, en lugar de tenerme estresado, haciendo, queriendo intervenir, me llevó como a soltar, a permitir, a fluir, a disfrutar y a estar con él. ¿Cómo diferenciar entre acompañar a un niño y todo este rollo que traemos programado con respecto a los límites? Sí, es muy importante porque puede ser que me vaya al otro extremo donde dejo completamente, donde suelto completamente y ya, o sea, no hay límites, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante darnos cuenta. Pero, ¿para qué quiero poner este límite? Esa es una pregunta muy importante. Otra vez, regresar a la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención de este límite? Entonces, ya que me conecto con eso, digo, la mayoría de las veces tiene que ver con una necesidad mía. Y yo quiero poner sobre la mesa mi necesidad y su necesidad. Y entiendo que él quiere seguir jugando y no se quiere bañar, quiere seguir jugando. Entonces, tal vez desde ese lugar voy a decir, ¿cómo ves si en la regadera seguimos jugando? ¿Cómo ves si después de bañarte seguimos armando Legos? Yo sé que estás muy divertido en lo que estás haciendo. Es como si yo te interrumpiera a ti, Alma, en tu trabajo. Tú estás trabajando y estás a punto de tener una conversación muy importante con alguien, o estás redactando un correo y estás ahí apasionada, y yo llego y te digo, Alma, métete a bañar. Sí. ¿Qué vas a decir? No quiero, Andrés, no me quiero bañar en este momento, no quiero lo que tú quieres en este momento y de la forma en que tú lo quieres para mí. Entonces, tal vez, o sea, yo he llegado a negociar baños de 1 minuto. Y en 1 minuto es posible, te lo prometo, y es divertidísimo. O sea, creo que esta flexibilidad, esta apertura, esta curiosidad de saber cuál es mi necesidad y cuál es su necesidad, y que ambas son igual de importantes, ponerlas sobre la mesa nos ayuda mucho a poner los límites. No nada más poner límites porque aquí mando yo, porque yo soy el adulto, porque yo ya sé. No, para mí eso no funciona. Sí, me encanta esta pregunta, recurso que nos das, ¿no? ¿Para qué estoy poniendo este límite? Porque la verdad es que sí le ayuda a tu mente a hacer esa pausa de la que estábamos hablando hace rato, bueno, de la que estabas hablando tú hace rato, que te da chance de decir, es por mi berrinche, porque le dices, no seas berrinchudo, pero tú eres berrinchudo, y entonces es por mi berrinche de que quiera que en este momento se bañe. Y me acordé, hay un video buenísimo cuando mi hija estaba justo en la edad, ya sabes, de que no quería compartir sus juguetes, y entonces comparte, es muy bueno que compartas y demás. Me acuerdo que me cambió también la vida un video que vi, que eran 3 adultos y entonces llegaba uno con su coche, lo estacionaba, lo apagaba y entonces llegaba la otra persona y le decía, dame las llaves, se las voy a dar Comparte. a esta tercera persona, comparte tu coche. Y entonces el otro decía, ¿estás loco? No le voy a dar mi coche, no, porque cosa como que es mi coche, ¿por qué lo voy a compartir? Pues sí, porque tú le estás diciendo al niño lo mismo, ¿no? O sea, hacían esa comparación entre que le decimos a los niños, comparte tu juguete, pero tú no compartes tu coche. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, cuando notas la intención, cuando te preguntas para qué estoy, o sea, para qué yo quisiera que compartiera el juguete mi hijo, ¿no? ¿Para qué yo quisiera ponerle esto? Y entonces, esta serie de preguntas que tiene que ver con uno más que con el niño, creo que nos ayuda a tener otro punto de partida, a este punto de partida que tú estás proponiendo en este programa de Apetito por la Vida de tener esta comunicación, ¿no? De hacer esta danza, porque es en esa, es justo eso que decías, ¿no? Es esa cercanía, es ese entendimiento de decir, estás jugando, o sea, estoy danzando también con tus tiempos, estoy danzando también con tus necesidades, y entonces ahí creo que se arma como bien bonita esta danza de la comunicación. Sí.
Sí, justo eso, Alma. Y ahí no hay recetas. O sea, no es que yo le pueda decir, todas las familias hagan esto, más esto, y entonces el resultado va a ser este, sino más estar presentes momento a momento y ir cuidando mis necesidades, ir cuidando las necesidades de las demás personas. Y eso no significa que siempre las voy a poder satisfacer. Yo no vine a este mundo a satisfacer las necesidades de nadie más. Me toca atender las mías y les voy a enseñar eso, ¿no? Y cuando yo le digo comparte, 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 lo que estoy haciendo es decirle, lo que tú quieres no importa tanto como lo que yo quiero. Y entonces cuando vayas al mundo más grande, no importa lo que tú quieras, importa lo que los demás quieren. Entonces es súper grave estar como obligando a los niños y a las niñas a hacer cosas que no quieren, porque entonces el día de mañana no van a saber elegir lo que realmente quieren, no van a saber hacerse caso, van a hacerle caso al mundo, ¿no? A lo que las demás personas dicen. Entonces, no es solo esta idea de comparte, comparte, ¿no? Como estoy haciendo una demanda o una exigencia y lo que yo propongo es hacer peticiones. Y a la gente le da terror porque las peticiones siempre son abiertas a recibir esta palabra a la que tanto miedo le tenemos, que es la palabra no. No sabemos recibir un no. Y el no incluye siempre un sí. Cuando yo digo que no es porque le estoy diciendo que sí a otra cosa. Y eso no lo podemos ver. Es como, aquí puedes ver el no y atrás, que es la parte que yo tengo frente a mí, hay un sí. Me estoy diciendo que sí a mí y te estoy diciendo que no a ti, pero porque me estoy diciendo que sí a algo. ¿Sí me explicó? Claro, y ese ejercicio me encanta y lo comparto mucho con la gente que viene al programa de Ama tu Cuerpo, de Adiós Kilos con Amor, porque esto que estás diciendo para la gente que nos está escuchando a través de Ama tu Cuerpo es sumamente importante en la detonación de los kilos extra corporales. O sea, cuando una persona no sabe decirle que no a la gente, entonces se dice que no a sí misma. Y cuando te dices que no a ti misma, te vas callando, te vas, sabes, como mermando. Y es en esta desvalorización que es uno de los grandes pilares, ¿no? De por qué tenemos sobrepeso emocional, es en esa desvalorización que acumulamos los kilos de más. Y entonces, para muestra un botón, o sea, estamos viviendo una de las más grandes pandemias del siglo XXI, y no estoy hablando de la del virus y el resfriado, estoy hablando de la obesidad. Entonces, ¿cuánto trabajo hay detrás, ¿no? De aprender a decirme sí primero antes de decirle sí a los demás, ¿no? Y desde un propósito y desde una intención, o sea, no nada más porque me quiero decir sí a mí y quiero decirle que no a todos, pero desde darme ese lugar que me corresponde a mí mismo, ¿no? Y eso se aprende cuando somos chiquitos y por eso me encanta, porque nos enseñaron a obedecer. Y en esa obediencia nos enseñan también a no escucharnos a nosotros mismos y a no ir por lo que nosotros mismos queremos y a callar esa voz que después se convierte no nada más en sobrepeso, o sea, se convierte en otro tipo de enfermedades. Entonces yo ahí es donde veo la gran conexión que tiene la aportación o tu colaboración a través de este tema que tú tienes con el mundo, ¿no? De promover que los papás aprendamos a comunicarnos primero con nosotros mismos para después poder ser ese soporte, ese acompañante y ese ser presente con nuestros hijos sin juicios y con compasión también a los procesos que como papás estamos viviendo, porque la palabra compasión en la comunicación es muy importante, ¿no, Andrés? Sí, importantísima. Y siempre hablo yo de primero compasión conmigo para poder tener compasión con las demás personas. Y es ver a la persona como un ser humano, ver un ser humano, ¿no? Y yo creo que tú lidias con eso todo el tiempo, ¿no? Porque seguramente digan, me comí un pastel. Y entonces es mucho más todo esto que me hago después de habérmelo comido que el pedazo de pastel. O sea, el pedazo de pastel tal vez mi cuerpo ya lo eliminó,
pero toda la emoción de me fallé, ya valió madre, me va a regañar Alma, todo eso que me digo, ¿no? Y que está más aquí en la mente, es lo que realmente me hace daño. No tanto el pedazo de pastel, ¿me explicó? Cómo te hablas a ti mismo, cómo te hablas a ti misma, es lo que genera un impacto mucho más profundo que la misma acción, ¿no? Te voy a proponer, Andrés, que nos vayamos a esta sección que se llama Un acto de amor al día, hablando precisamente de compasión. Ama tu cuerpo presenta Un acto de amor al día con nuestra coach de vida y alimentación consciente, Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Y esta semana, en un acto de amor al día, les quiero proponer que nos reconciliemos. Reconcíliate con tus células, con tu cuerpo, con tus emociones, tu mente y tu ser primero que nada. Y después, con tus amores, la comida, las relaciones y con la vida. Hablando de este tema de la comunicación que nos ha llevado a la palabra compasión, creo que la reconciliación con lo que nosotros creemos que está mal de nosotros o con nuestros errores es importantísima. Así es que a reconciliarse, Andrés, esta semana. Así es, sí, por favor. Trátense con mucho amor y hace rato en parte del programa hablabas de esto que te decían muchas mamás de las niñas, ¿no? Del cuerpo. Y que tú les preguntabas, ¿tú te aceptas tal cual eres? Algo así decías, ¿no? Uh-huh. Y creo que mucho la sociedad tenemos un impacto en cómo hoy en día las mujeres se presionan para tener un cuerpo, y pongo entre comillas, atractivo, por así decirlo, ¿no? Porque además, ¿qué es atractivo? ¿Quién define eso? Y ¿dónde está la empatía? O sea, ¿dónde queda la empatía de saber que los cuerpos se transforman y que es súper complicado, súper complejo esta parte del posparto y que hay mucha presión social? En las revistas se promueven ciertas características en los cuerpos que, pues, lo único que hacen es como meter presión. Entonces, no permitir que estos estímulos externos metan más presión de la que ya existe individualmente, ¿no? Entonces, como más bien amarnos, abrazarnos, apapacharnos, cuidarnos, creo que es parte de esto. Y que eso se aprende cuando somos pequeños, así es que si nosotros podemos entenderlo en nosotros mismos y después compartirlo, compartir esa empatía y esa compasión y ese entendimiento de nosotros con nuestros hijos, en ese compartir, ellos lo van a aprender y entonces cuando son grandes esta presión social, aunque existe y a veces pues sí hay que voltearla a ver porque es parte de tu aprendizaje, pero entonces no permea de la misma manera o con el mismo impacto. Así es que creo que la labor que haces, Andrés, es sumamente importante para las familias, para el país, para el mundo, para, o sea, todos los niveles y para uno mismo. Y a mí me gustaría, ya vamos a cerrar el programa porque ya está terminando, pero me gustaría que nos dijeras un mensajito final para toda la audiencia de Ama tu Cuerpo y de Radio Pasión que nos está escuchando. Que nos dieras un mensajito final y en dónde y en qué redes te podemos encontrar si queremos algún tipo de asesoría o qué cursos tienes en este momento. Gracias, Alma. Ver a las niñas y a los niños como eso, como están en la infancia, no son adultos, no queramos que se comporten como nosotros nos comportamos, que no son soldados que nos hacen caso y nos obedecen, sino más bien están actuando de acuerdo a sus necesidades y están disfrutando la vida, están explorando el mundo. Entonces, ver a las niñas y a los niños como eso, como niñas y niños. Y en redes sociales, Andrés Lodier, como está aquí mi nombre,
doy talleres de crianza con empatía por ahora en línea. Suceden cada 6, 7 semanas los abro y pues bienvenidas y bienvenidas las familias que quieran participar. La verdad es que es un trabajo profundo, es un trabajo de constancia y es un trabajo de largo plazo. No hay resultados inmediatos. Y básicamente es un entrenamiento de todos los días y es lo mismo en Ama tu Cuerpo, no son programas a corto plazo, es un entrenamiento, es un descubrimiento y es ir muy profundo a reprogramar toda esta serie de creencias, de ideas, de pensamientos que tenemos, Andrés, con relación a la crianza y a nosotros mismos con la crianza, y en Ama tu Cuerpo con relación al cuerpo, a los kilos, a la comida, desde donde comemos, por qué comemos, para qué comemos. Así es que yo los invito a que nos visiten a Andrés en sus redes como Andrés Lodier y a mí en www.amatucuerpo.com.mx, y también los invito a que escuchen todos los programas de Radio Pasión, son programas muy interesantes. Les mando un saludo a todos mis compañeros de Radio Pasión, a Lupita, a Carlos, a Paula, a Ricky, que siempre están ahí acompañándonos en Apetito por la Vida. Y por supuesto, pues a todos los que nos están escuchando, los que nos acompañaron en este programa y nos comentaron cómo ellos hacen para tener una comunicación más desde la empatía con sus seres queridos. Muchas gracias. Y pues ya no nos queda más que irnos, Andrés, agradecerte por estar aquí en Apetito por la Vida. Ojalá sea la primera de muchas veces que coincidamos. Y nada, desearles a todos que tengan siempre, siempre, siempre apetito por la vida. Mi nombre es Alma y les mando muchos besitos. Gracias, Andrés. Gracias, Alma. Que les vaya bien. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. You're so sexy.